Hola, mis niños y niñas, llegó la hora del cuento. Invita a tu niña o niño a ubicarse en un espacio cómodo de la casa. Hoy escucharemos una historia muy especial, pero primero pregúntale, ¿habrán personajes en la historia? ¿Cómo crees que serán? ¿Habrán emociones en los personajes? ¿Qué emociones crees que hay? ¿Dónde crees que se realice la historia? ¿Cómo crees que se llame el cuento? El tren de las emociones, de Ana María Deik y Soledad Gómez. Ilustraciones de Soledad Gómez. Hace muchos años atrás, en una tierra mágica donde vivían niños y niñas, habían varios pueblos separados por grandes montañas. El pueblo de la alegría estaba preocupado porque veía que los otros pueblos estaban teniendo problemas con el clima. Entonces hablaron con Jaime, el maquinista de un antiguo tren, y le pidieron que repartiera pócimas mágicas que ellos producían a los otros pueblos. Jaime llegó primero al pueblo de la tristeza, pero llovía. El cielo estaba muy nublado y no logró ver a nadie. Los niños que vivían allí estaban demasiado tristes como para salir a recibir las pócimas mágicas. Jaime tuvo que dejar las pócimas en las calles y se marchó sintiendo mucha pena. Entonces se dirigió al pueblo de la rabia, donde se encontró con truenos y relámpagos. Al bajarse del tren, vio a los niños gritando y tirándose cosas. Aún así, se acercó para entregarles las pócimas mágicas. Pero no pudo. Fueron tantas las pataletas que las pócimas quedaron esparcidas por todo el suelo. Jaime se fue furioso del pueblo. Ay, los niños lo habían contagiado con su rabia. Y así llegó al pueblo del miedo, pero le dio mucho susto entrar. Estaba oscuro y hacía frío. Al principio no salió ningún niño, hasta que empezaron a asomar sus caritas, sorprendiéndolo. Jaime se asustó tanto que salió corriendo. Cuando volvió al pueblo de la alegría, estaba blanco del susto. Los niños no entendían qué le pasaba y les contó sobre su viaje mágico a través de los distintos pueblos. Entonces, los niños del pueblo de la alegría decidieron invitar a los niños de los otros pueblos a vivir juntos y se dieron cuenta de que se necesitaban entre ellos. La rabia les enseñó a defenderse, el miedo a cuidarse de los peligros, la tristeza a buscar ayuda y la alegría les dio la energía
para sentirse bien y vivir todos unidos en un solo pueblo. Bien, mis niños y niñas, llegó el final de esta historia. Familia, después de ver la historia El tren de las emociones, pregúntale, ¿qué te pareció la historia del tren de las emociones? ¿Será malo sentir emociones como la tristeza, ira, miedo? ¿Qué aprendiste de la historia del tren de las emociones? Dibuja lo que más te gustó de la historia con el material que tengas en casa. Pauta para padres. El tren de las emociones. Las emociones, tanto las positivas como las negativas, cumplen una función en la vida y son necesarias para el equilibrio psíquico y emocional. Cada emoción tiene un rol particular que nos permite adaptarnos a nuestro medio y convivir con quienes nos rodean. Estas son propias del ser humano y como tal son todas válidas. El tren de las emociones tiene el objeto de mostrarle a los niños las 4 emociones básicas: la alegría, la tristeza, la ira y el miedo, de modo que puedan identificarlas y reconocerlas en su vida, para posteriormente expresarlas y manejarlas adecuadamente. En este sentido, se pretende favorecer en los niños la capacidad para expresar e identificar sentimientos en ellos mismos y en el resto, además del inicio de la empatía y el desarrollo de la autorregulación emocional. Consejos para la educación emocional de los hijos. La educación emocional es parte de la formación del niño. Se debe tener presente que ellos se irán formando en su desarrollo emocional de acuerdo a lo que observan en sus figuras cercanas. Debemos evitar enviar mensajes a los niños que promuevan la represión de las emociones. Más bien se les debe alentar a expresar cómo se siente y ayudarles a identificarlas. De este modo, favorecemos que aprendan a reconocer sus emociones. Es importante explicarle a los niños que es normal, por ejemplo, sentirse tristes o enojados ante determinados acontecimientos que a todos nos pasa. Lo importante es enseñarles a los niños estrategias para regularlas. Soledad Gómez, psicóloga clínica.